Hola, muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta, la tercera conferencia del diplomado Mecanismos y herramientas para la prevención, atención y combate al trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas con enfoque en políticas públicas. Este diplomado se realiza gracias a la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo Infantil, la OIT, a través del proyecto Accionar, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Y agradecemos su compromiso y apoyo para la realización de este espacio de formación y diálogo. Para dar inicio el día de hoy a la conferencia titulada Intervención y Prevención del Trabajo Infantil, tengo el honor de saludar y de presentar a nuestra distinguida ponente. Ella es la maestra Graciela Ramírez Cepeda, quien es directora de Políticas de Trabajo Digno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a quien externamos nuestro profundo agradecimiento por su colaboración. Y para conocer un poco acerca de ella, quiero compartirles su semblanza. Ella es directora de Políticas de Trabajo Digno en la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y entre sus principales funciones está la de operar el programa de verificación laboral voluntaria. Además, es secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Ha trabajado en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública en temas de cooperación educativa con países del continente americano. También trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, teniendo a su cargo renovaciones de contratos de arrendamiento de embajadas y residencias oficiales de México. Además, también colaboró en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Dirección General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales en la Dirección de Relaciones con el Sector Académico. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con la maestría en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, así también con una maestría en Psicología Política por la Universidad de Bournemouth en Inglaterra. Así que, maestra, pues muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo. Así que, pues sea bienvenida y sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra para dar inicio con la exposición. Muchas gracias, Laura Fabiola. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión del diplomado. Pues les mandamos un saludo de parte de mi jefe, el maestro Omar Estefan, de aquí de la Dirección General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, porque, bueno, nos da mucho gusto que haya estos espacios para platicar sobre el trabajo infantil, la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de adolescentes trabajadores en edad permitida. Este tipo de espacios nos permiten, pues, presentarles la situación del trabajo infantil en México y qué es lo que se está haciendo desde el gobierno federal para prevenirlo, erradicarlo y, bueno, pues darles toda la información disponible para que pues así ustedes puedan tener este panorama completo y llegar incluso a conclusiones de políticas públicas que puedan funcionar para, pues en su propio contexto, ¿no? Ya sea en su municipio, en su estado. Entonces, pues nos parece muy pertinente el que haya ese tipo de diplomados, porque pareciera pues muy obvio o muy común o muy de dominio popular el saber qué es trabajo infantil,
pero desafortunadamente no lo es en el sentido de tener muy claro, ¿no? Que hay diferencias entre trabajo infantil y trabajo adolescente, en que hay todo un marco normativo que protege a las niñas, niños y adolescentes de estas prácticas. Entonces, pues vamos a platicar un poco sobre esto. Y pues yo encantada de que si tienen alguna duda, algún comentario, al final de la presentación las podemos platicar, porque pues pues no nada más quisiera que fuera una presentación y yo esté hablando por un tiempo, ¿no? Por media hora, 40 minutos, no lo sé, sino que también ustedes me puedan pues platicar tal vez si tienen alguna duda o si tienen algo que agregar que nos pueda servir a todos, pues sería muy bienvenido. Pero bueno, para empezar, como siempre, yo creo que es importante tener como el panorama, ¿no? Los datos generales de lo que estamos hablando, del fenómeno que estamos hablando, que en este caso es de trabajo infantil. Les he preparado una presentación precisamente sobre esto y pues empezar a hablar sobre la situación actual, ¿no? En el 2022 se levantó la encuesta nacional de trabajo infantil a través del INEGI y esta encuesta nos dio pues estos resultados. La última que se había levantado fue en 2019 y pues los números sí fueron diferentes, sí han sido diferentes, porque pues como bien sabemos, en 2020 tuvimos una pandemia, tuvimos una situación, una emergencia pues mundial, ¿no? De salud, y eso desafortunadamente aumentó, no de manera pues exponencial o no de manera tan alta, pero sí aumentó los números de trabajo infantil. Y en este caso, pues el total de niñas, niños y adolescentes, ese es otro punto que quiero empezar, tal vez sea un poco técnico, pero sí es importante mencionarlo que esta encuesta tiene como universo niñas, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. No considera a niñas, niños menores de 5 años y no considera pues a personas a partir de los 18 años porque ya son consideradas adultas. Entonces, nuestro universo de estudio, en este caso, o nuestro sujeto de estudio es niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años. Y con esto en mente, se hace la división entre cuántas niñas, niños y adolescentes están ocupados y cuántos están no ocupados. No ocupados, afortunadamente, pues es la mayoría, ¿no? Los 26.1 millones de niñas, niños y adolescentes. Pero sí existe un universo, una cantidad importante de niñas, niños y adolescentes ocupados, que es el 8.2% del total de niñas, niños y adolescentes que hay en el país, o sea, en ese rango de edad. Son 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes ocupados, pero eso no significa que hay 2.3 millones de niñas y niños y adolescentes en situación de trabajo infantil o de trabajo adolescente. Solamente es que tienen una ocupación, no una ocupación remunerada o incluso no a veces no remunerada, pero se considera que es pues que están ejerciendo un trabajo, una ocupación. Existen dos conceptos que es, hay niñas, niños y adolescentes en ocupación permitida y hay niñas, niños y adolescentes en ocupación no permitida. La que le compete o la que le ocupa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es a este universo de niñas, niños y adolescentes en ocupación no permitida. ¿Por qué es esto? Porque la ocupación permitida se refiere a niñas, niños y adolescentes que están en actividades económicas, que son deportivas, que son culturales, artísticas, o que están en condiciones, lugares y jornadas permitidas por la Ley Federal del Trabajo. O sea, sí existe estos permisos, por así decirlo, para que haya ocupación en niñas, niños y adolescentes. En cambio, la ocupación no permitida es justo la que está, las niñas, niños y adolescentes que están debajo de la edad mínima, que más adelante voy a hablar de eso, y en ocupación peligrosa, que también vamos a platicar de eso. Entonces, las niñas, niños y adolescentes que no deberían de estar trabajando, que están en una actividad peligrosa, son 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes en el 2022, ¿no? Esta es la cifra que nos ocupa y que nos preocupa, ¿no? Que nos ocupa principalmente. ¿Y qué significa eso? Que están en edad mínima. Bueno, para empezar, el trabajo infantil
per se es una participación de una niña, niño o adolescente en trabajo en formas de trabajo prohibidas. Eso de formas de trabajo prohibidas es que, pues, no están en ninguna actividad en el marco de la ley, que la Ley Federal del Trabajo es muy clara en qué actividades pueden o no pueden participar los adolescentes, y también es muy clara en cuál es la edad mínima. Y de acuerdo a convenios internacionales, con la Constitución y con la misma Ley Federal del Trabajo, la edad mínima es 15 años. Menores de 15 años, ya sea 14 años, 13 años, no está permitido que trabajen en ninguna actividad. Entonces, ya vemos, o si conocemos casos de niñas, niños y adolescentes que desafortunadamente sí los hay, que trabajan y son menores de 15 años, ya están en pues, en una violación a sus derechos, ¿no? Porque no deben de estar trabajando. Como les mencionaba, esto lo dice la Constitución y por ende lo dice la Ley Federal del Trabajo. Aquí hay que hacer un pequeño asterisco porque existen casos en los que hay niñas, niños y adolescentes en los que sí trabajan y son menores de 15 años, ¿no? También hay ciertas condiciones en las que pueden trabajar. Por ejemplo, tienen que tener permiso de sus padres y tutores y por ningún motivo, pues, descuidar su educación básica. Entonces, por ejemplo, estas actividades pueden ser, pues, en artísticas, como ya lo mencioné, deportivas, de desarrollo científico, desarrollo de talento, y tampoco deben de poner en riesgo su salud. Pero esto es un caso muy específico, ¿no? Y estos son casos en los que es evidente que las niñas, niños y adolescentes, pues, tienen una actividad remunerada, pero en el marco de la ley. En general, no deberían de trabajar si son menores de 15 años. Son mayores de 15 años, pero menores de 18 años, entonces estamos hablando de trabajo adolescente en edad permitida. Este trabajo adolescente en edad permitida también tiene sus condicionantes y también tiene unas características que debe de cumplir. Por ejemplo, se deben de respetar sus derechos laborales, se debe de cumplir ciertos requisitos para trabajar y que las condiciones de su trabajo deben de estar por escrito. Y esto es muy importante, o sea, todos los trabajadores debemos de tener nuestro contrato por escrito o tenemos nuestro contrato por escrito. Sin embargo, cuando se trata de adolescentes, luego a los patrones se les hace muy fácil decirles, tú ayúdame a vender aquí en la tienda o ayúdame a, no sé, a carrear, o ayúdame, ¿no? Se utiliza mucho esta palabra, ayúdame. Y pues se les paga lo que quieren, que ni siquiera a veces o muchas veces ni siquiera es el salario mínimo. Las jornadas de trabajo pues son muy, muy informales, pueden pasar esas 8 horas que establece la Ley Federal del Trabajo, las 6 horas que establece la Ley Federal del Trabajo en el caso de adolescentes, y pues no los dan de alta a la seguridad social, no les dan aguinaldo, no les dan vacaciones pagadas. Entonces, por eso es muy importante que sus condiciones se escriban que se escriban, ¿no? Se les den por escrito, un contrato por escrito en el que estén muy establecidas cuáles van a ser sus actividades, que es muy importante, cuál va a ser su jornada, cuál va a ser su salario, en fin, todas las prestaciones y condiciones que debe y tener cualquier trabajador. Y a esto justamente les estaba platicando que en este contrato por escrito o en este escrito donde estén sus condiciones, deben de estar muy bien establecidas cómo van a estar trabajando estas niñas, estos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, si tienen entre 15 y 17 años, son estas condiciones que están en la lámina, que son, no pueden trabajar más de 6 horas diarias. Un trabajador normal, por así decirlo, o un adulto, trabaja 8 horas diarias, esa es la jornada. Pero cuando se trata de un adolescente de estas edades, pues la jornada máxima son 6 horas diarias y deben de tener un descanso entre las primeras 3 horas, un descanso de 1 hora por lo menos, y luego puede trabajar otras 3 horas. O sea, son características muy especiales. El pago de su salario no puede ser diferente al de una persona adulta que trabaje en las mismas actividades. No debe de haber una diferencia de decir, bueno, este es un adolescente de 16 años, le pago menos que al adulto que hace lo mismo. No, hay que respetar ese salario
porque pues está en la ley, ¿no? Que se debe recibir el mismo pago. Los días de descanso para los adolescentes, las y los adolescentes de esta edad tienen que ser sí o sí los domingos, o sea, no deben de, ay, que va a trabajar el domingo, no. También los días festivos y deben de respetarse sus vacaciones pagadas de 18 días laborales al año. Para los adultos, un trabajador normal, habitual, pues por lo menos son 12 días al año con la nueva ley, con la nueva reforma, perdón. Con los adolescentes son 18 días. Empezamos con 18 días. También deben de darlos de alta a la seguridad social y pagar las cuotas correspondientes. Algunos patrones dicen que es complicado o que no se puede. El IMSS ya lo permite dar de alta a menores de 18 años y mayores de 15 años, obviamente. ¿Y por qué es esto? Pues porque pues así como cualquier trabajador, también empiezan a cotizar ante el IMSS y eso les permite pues ir generando su antigüedad, ir teniendo esta cobertura de salud, es muy importante, la cobertura médica, también las prestaciones como pues ir ingresando a su pensión, a su futura pensión, aunque parezca que falta mucho, sabemos que el tiempo pasa rápido y que todos necesitamos tener estas previsiones, ¿no? Entonces, como un trabajador normal, los y las adolescentes pueden y deben estar inscritos ante el IMSS. Pero bueno, este es el marco general que tenemos, que les voy a dar por lo pronto sobre trabajo infantil. Entonces, como recapitulando, el trabajo infantil es cuando hay menores de 15 años trabajando. El trabajo infantil no es, pues, legal, por así decirlo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. El trabajo adolescente sí está permitido con ciertas características. Entonces, hacer muy bien esta diferencia, porque al hacer esta diferencia, podemos generar políticas públicas o estrategias y acciones desde nuestro ámbito de competencia muy focalizadas. Unas pueden ir directamente a pues, erradicar y prevenir el trabajo infantil y las otras pueden ir a prevenir el trabajo, a proteger, perdón, el trabajo adolescente en edad permitida. Entonces, hay que hacer esta diferencia entre estas dos eh, pues, condiciones que se pueden dar entre niñas, niños y adolescentes. Pero, ¿qué acciones ha realizado la Secretaría del Trabajo para justamente prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente? Primero, comentarles que existe una comisión nacional, la CITI, así se llama, que significa Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Esta comisión se creó en 2013 y tiene como objetivo coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones justamente en materia de prevención y erradicación de trabajo infantil y en la protección de trabajadores adolescentes en edad permitida. Entonces, la CITI lo que hace es, pues, esta coordinación, ¿no? Coordina a todas las secretarías de Estado, todas las pues secretarías que conocemos como la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Turismo, bueno, todas las secretarías del gobierno federal y también están pues como integrantes de la CITI, el DIF, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional. Entonces, a todas las o las instituciones federales que ver o algo que en materia de erradicación del trabajo para poder alinearnos, hacer o qué se hizo, ya terminó el sexenio anterior, se creó un plan de trabajo justamente para el sexenio anterior, en el que en este plan de trabajo todos los integrantes, que son estas secretarías, todas las secretarías que les comentaba, pues se pusieron de acuerdo para crear acciones y estrategias que al final derivaron 7 entregables. Y es muy importante que cuando se hagan este tipo de planes o programas de trabajo, se tenga muy claro qué acciones puntuales se van a realizar que coadyuven o que permitan lograr este objetivo en este caso de la City. Porque podemos tener
muchas ideas y podemos tener muchas iniciativas, pero si no las aterrizamos, pues no quedan, no llegan en algo concreto, ¿no? En este caso se crearon 7 entregables que son una guía para personas empleadoras, y esta guía es un documento que pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo. Se hizo en conjunto con todos los integrantes de la City, porque es un documento que asesora, que guía a las personas, vaya la redundancia por su nombre, a las personas empleadoras, o sea, a los patrones que tienen o que quisieran contratar adolescentes en edad permitida. Este documento es de mucha ayuda porque les permite conocer cuáles son las condiciones que deben de tener este trabajo para poder pues contratar a los adolescentes, ¿no? Ahorita un poquito más adelante les voy a presentar qué es lo que tiene este documento. En, en segundo lugar está un prontuario digital que va dirigido a adolescentes. Ya vimos que la guía es dirigida a los empleadores. Bueno, ahora un documento, un material de referencia para las y los adolescentes que puedan conocer sus derechos, porque es muy importante que tanto los empleadores sepan qué es cuáles son sus obligaciones a la hora de contratar a un adolescente, y también es importante, indispensable, que la persona trabajadora, que en este caso es un adolescente, pues conozca, ¿no? Cuáles son sus derechos. Otro de los entregables es una capacitación para personas facilitadoras. Esta capacitación la estamos desarrollando y está dirigida justamente a eh, personas, funcionarios públicos, tanto federales como locales, también a personas que trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes que puedan estar en contacto con casos de trabajo infantil o trabajo adolescente, pues para que puedan asesorarles. Esta la estamos haciendo en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo. Todavía no está disponible, pero ese es como el espíritu de esta capacitación. También tenemos esta capacitación es con Save the Children y ha sido pues muy valiosa para justamente, va dirigida a funcionarios y también a personas que están, como les decía, que están en contacto con este tipo de casos, para que puedan pues saber, para que sepan cómo actuar al momento de tener un caso de trabajo infantil. El número 4 es un formato de detección de trabajo infantil. Este formato va a estar en áreas, por ejemplo, de servicio social, de los hospitales, en las escuelas, en ministerios públicos, en lugares donde los funcionarios públicos y también maestros, en el caso de las escuelas, tengan este formato para generar registros administrativos y que nos permitan conocer pues cuáles son los casos de trabajo infantil que se han detectado y cuáles son las características de estos casos, ¿no? Para poder tener muy bien mapeado pues qué tipo de trabajo infantil, por ejemplo, se da en Chiapas en este caso, ¿no? Ya sea trabajo agrícola, ya sea trabajo en el hogar, no lo sé, pero poderlo tener muy identificado, porque eso también nos ayuda a tener estrategias y políticas públicas más puntuales, ¿no? Cada estado tiene sus características muy económicas, muy particulares, y pues eso permite, un formato como esto permite conocer también pues cuál es la naturaleza de los casos de trabajo infantil de ese contexto en específico. El entregable número 5 son cláusulas tipo en los contratos colectivos de trabajo. Estas cláusulas tipo son unas cláusulas, así es como hacer un poco más extenso el contrato de trabajo, en este caso contratos colectivos, y estas cláusulas establecen cuáles son los derechos que se deben de respetar en el caso de trabajo adolescente en edad permitida. Entonces, estas cláusulas permiten que también los sindicatos puedan proteger el trabajo adolescente y se incluye en los contratos colectivos. Entonces, pues se ha tratado de crear una serie de documentos, capacitaciones que permitan a todos los actores eh, implicados en estos casos de trabajo infantil y de trabajo adolescente, poderlo, poder tener conocimiento tanto de obligaciones como de derechos y poder proteger a los adolescentes que trabajan, ¿no? Y también prevenir el trabajo infantil.
Pero primero, en el caso de la guía, les comentaba que va dirigida a las personas empleadoras. Y aquí en esta guía se indica pues cuál es el marco normativo en cuanto a las condiciones que se le deben de proporcionar, tanto laborales como de seguridad y salud en el trabajo a las y los adolescentes trabajadores, ¿no? Y también explica de forma muy sencilla cuáles son las actividades permitidas y cuáles son las actividades peligrosas para los adolescentes en edad permitida. Esta les comentaba que está en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí la pueden descargar para que puedan pues leerla con más detenimiento y tener incluso algún documento de referencia si es que conocen algún caso de algún empleador que quiera conocer más. Y bueno, ¿qué información van a encontrar? Está dividida por bloques. El primer bloque son las condiciones generales de trabajo que debe de tener este adolescente o adolescenta. Primero, el contrato por escrito. Segundo, les decía, el horario de trabajo es muy, muy importante que esté ahí porque, por ejemplo, no deben de trabajar más allá de las 10 de la noche o no deben de trabajar no está permitido, no es que no deban, no está permitido que trabajen en, por ejemplo, cantinas, obviamente, en lugares, establecimientos donde se venda alcohol, pues no. También lo de las vacaciones que les decía que tienen derecho a 18 días de vacaciones al año. Su pago debe de ser digno, obviamente, por lo menos el salario mínimo y debe de ser igual, por lo menos igual al pago que recibe una persona adulta que hace las mismas actividades, que debe estar inscrito a la seguridad social. La segunda sección son una lista de labores consideradas peligrosas o insalubres para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esta lista, eh, pues, incorpora estas opciones, estas actividades como lo son las nocturnas, que les decía que no deben de trabajar más allá de las 10 de la noche, no deben de trabajar en cuidado y o custodia de personas. Por ejemplo, si en el trabajo del hogar se da mucho de que hay que se encargue de cuidar a los niños, un adolescente de 14, 15, 16 años, no, no debe de ser, porque estamos hablando de que una niña, niño está cuidando a un niño, pues no. Tampoco adultos mayores, porque estamos hablando de carga, ¿no? A veces hay adultos mayores que hay que ayudarles a moverse, a desplazarse, pues no, no es una carga que debe de tener una niña, niño o adolescente, o valores que estén en una caja registradora, por ejemplo, cobrando, pues no, es peligroso para ellos, para ellas tener el manejo de estos valores. Que estén en la calle, en calles con mucho tránsito, tampoco. Trabajo ambulante, tampoco. Es salvo autorización especial de inspección del trabajo y esas autorizaciones las da la autoridad laboral local, o sea, las de los estados. En buques, tampoco. En actividades submarinas o subterráneas, o sea, en minería, por ejemplo, no. En la operación, revisión y mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, alguna caldera, algún generador de vapor, no es peligroso. De por sí para un adulto, pues para una niña, niño o adolescente más. En labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícola, de caza y pesca, donde se manejen químicos o haya maquinaria pesada, tampoco. Y esto es muy controversial porque pues existe desafortunadamente el trabajo agrícola infantil o el trabajo agrícola adolescente. Esto no está permitido desde la Ley Federal del Trabajo porque se presta a que estén en posiciones repetitivas, que estén expuestos al sol, a la intemperie, a temperaturas extremas, ya sea de mucho calor o de mucho frío, también a cansancio, ¿no? A deshidratación. Entonces, pues no está permitido que trabajen en actividades agrícolas. En la industria de la construcción tampoco, eh, en el manejo de gas, de cemento, de pues herramientas de hierro o acero, pues no. O en la industria petrolera, pues obviamente no, nuclear tampoco, ladrillera, sabemos que existe, ¿no? Pero tampoco por esta exposición
pues a condiciones extremas, ¿no? De temperaturas extremas y de manejo de herramientas o de material caliente, ¿no? Muy caliente. Tampoco está permitido que trabajen en mantenimiento de instalaciones eléctricas o en cualquier tipo de actividad que pues que deba de tener un manejo de electricidad o que esté en contacto con electricidad. En actividades de rescate, pues no en brigadas contra incendios, siniestros, en alturas o en espacios confinados, pues no tampoco. Y en clima extremo, ¿no? Les decía, el riesgos de estar en campo abierto, que los pueden exponer a deshidratación, a golpes de calor, hipotermia o congelación. Bueno, estas son las actividades prohibidas, ¿no? Porque por ser consideradas peligrosas o insalubres. Esto viene en la guía justamente para que las personas empleadoras sepan que no los pueden emplear en este tipo de actividades. También está prohibido que se expongan a ruidos, a mucho ruido, a mucha vibración, a agentes químicos, a residuos peligrosos, agentes biológicos, en fin, cualquier sustancia que sea contaminante, que sea tanto contaminación de ruido, justo, del aire, del agua, pues no, esos ambientes laborales no son aptos para niñas, niños presentes. Tampoco deben de estar en actividades que pues hagan un esfuerzo físico. Incluso vienen exactamente qué carga pueden tener las niñas, niños, los adolescentes en este caso, ¿no? Que es para adolescentes trabajadores. No más de 7 kilos o hacer movimientos que alteren su sistema musculoesquelético o actividades repetitivas, manejar, transportar, almacenar o despachar sustancias químicas peligrosas, manejar, operar y dar mantenimiento a maquinaria, equipo pesado, herramientas mecánicas, manejar vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico, y utilizar herramientas punzocortantes. Y les comento un caso, por ejemplo, que se puede dar a algún niño, a algún adolescente que trabaje en una carnicería, imagínense los peligros a los que puede enfrentarse si le toca pues cortar la carne, incluso utilizar esta máquina que corta hasta huesos es muy peligroso. Si para un adulto pues pasan estos accidentes, que para a un adolescente, pues es más fácil, ¿no? Que estén expuestos a, a un accidente de esta naturaleza. Pero bueno, estas son las actividades a las que son prohibidas. ¿Cuáles son los requisitos cuando se encuentra una actividad, por ejemplo, en la que pueden acceder al empleo? Ya sea, no sé, de repartidor en un subbicicleta, a lo mejor de repartidor de pan, no lo sé, alguna actividad no peligrosa. Bueno, pues los requisitos son haber cumplido 15 años, no es de que tiene 14 años y medio y no sé en cuánto tiempo cumple los 15, no, ya tener los 15 años, que tenga autorización para trabajar, ya sea de su madre, de su padre o tutor. Si no existe ninguno de estas personas que puedan darle la autorización, si está en una empresa donde hay un sindicato, pues el sindicato le puede dar este permiso o un tribunal o un inspector del trabajo también le puede dar este permiso por escrito, ¿no? También haber terminado la educación básica y no ha terminado su educación básica, entonces el trabajo debe ser compatible con los estudios. Bajo ninguna circunstancia este adolescente puede eh, dejar el estudio de su educación básica para trabajar. El trabajo le debe permitir terminarla o ya haberla terminado y ya haber concluido, ¿no? Con ese requisito. Necesita un certificado médico en el que se revise su salud para que realmente sea constatable que está apto para trabajar. También, muy importante, y lo vuelvo a mencionar, el contrato por escrito, en donde esté muy bien especificado cuáles van a ser sus actividades, su jornada, su lugar de trabajo, su pago y todas las condiciones y las prestaciones que deba de tener. Ahí es importante tenerlo, el contrato por escrito. En el apartado número 4 de la guía están también las obligaciones de las personas adolescentes. Ellas y ellos también tienen obligaciones.
Una de ellas es, pues, que proporcione todos los datos solicitados por la persona empleadora o por la empresa, ¿no? También que entregue su certificado médico donde se indique que puede trabajar, que tiene buena salud. También que se realice exámenes médicos periódicos que le puede solicitar las autoridades laborales, ¿no? En caso de una inspección, pues sí, tal vez el inspector puede solicitar este examen médico para certificar que efectivamente o este adolescente está en condiciones de salud para trabajar. También hay un apartado de sanciones. El último apartado es el de sanciones para los empleadores, porque claro que existen sanciones en caso de identificar que hay un adolescente trabajando y que no cumple con estas condiciones. Primero, pues el inspector del trabajo va a ordenar el cese de la niña, niño o adolescente en el trabajo, ¿no? Es parar el trabajo de inmediato. Dependiendo pues de la falta o de la falla, puede haber prisión de 1 a 4 años para el empleador y también una multa de 250 a 5,000 veces la UMA. Entonces, sí existen este tipo de sanciones. Si la autoridad del trabajo llegara a detectar casos de trabajo adolescente en el que pues no cumple, ¿no? También si hay casos de trabajo infantil, obviamente, también existen estas sanciones. Es importante mencionar que en el caso de trabajo infantil, no es considerado trabajo infantil si hay una niña o un niño que está por ejemplo, la abuela vende pan y la niña, niño le ayuda a embolsar las galletas o le ayuda a entregarlas o a levantar pedidos. Eso no es considerado trabajo infantil, aunque tenga, no sé, 13 años la niña o el niño. ¿Por qué? Porque está dentro de su círculo familiar y porque la actividad que les describí no es considerada peligrosa. O sea, no, si por ejemplo está aunque esté trabajando en su círculo familiar, pero está, que se da mucho, en el campo con su familia y les está ayudando en la pizca de fresa o lo que sea, pues sí es considerado trabajo infantil porque está en una actividad peligrosa, en una actividad que no está permitida. Pero si estuviera en la huerta familiar, que es para su autoconsumo, para el autoconsumo de la familia, está ahí trabajando la niña o el niño, no es considerado trabajo infantil. Entonces, sí hay esta características que no necesariamente generan un caso de trabajo infantil, ¿no? También es importante tener eso como muy claro. Pero bueno, esta guía es es el contenido más bien que tiene la guía dirigido a personas empleadoras. Ahora tenemos el documento, creamos el documento que se llama el Prontuario Digital dirigido para adolescentes, que se llama Tus derechos laborales, conócelos y ejércelos. Este también está en la página de la Secretaría del Trabajo y está dirigido justamente a adolescentes entre 15 y 17, casi 18 años. Como les decía, su objetivo es darles a conocer a los adolescentes cuáles son sus derechos laborales, si existen los derechos laborales para ellas y ellos. También tiene varias secciones y en ellas mucho es contenido pues repetido, por así decirlo, entre la guía y porque pues también en la guía vienen los derechos de los adolescentes y por obvias razones, también vienen los derechos de los laborales de los adolescentes. La primera sección es de los derechos laborales de personas adolescentes de 15 a 17 años. La segunda, los requisitos para trabajar, que ese ya lo vimos en la sección anterior. También el número 3 es el escrito de sus condiciones de trabajo, que ese les voy a dar un poco más detalle más adelante. Las prohibiciones, cuáles son las labores peligrosas e insalubres, ese también ya lo vimos. Retomamos un poco de trabajo del hogar, porque sabemos que existe trabajo del hogar, adolescentes que se ocupan del trabajo del hogar. También hay una sección sobre las obligaciones de las personas empleadoras, las sanciones y les hablamos un poco de otras leyes que protegen a las y los adolescentes para que ellos sepan que hay
un marco normativo muy amplio donde se les protegen sus derechos, ¿no? Cada una de estas leyes, pues, con su particularidad. Por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, pues se habla eh, de que, pues, tienen derecho a la educación, a un crecimiento, pues, sano, en un ambiente sano, derecho a la salud, derecho, que son sujetos de derecho, eso es muy importante. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos también habla sobre protección de las y los adolescentes, pero desde una perspectiva ya de, pues un delito, ¿no? Este ya es un delito penal, la trata de personas, ¿no? Que también, desafortunadamente, hay casos de niñas, niños y adolescentes que son sujetos de trabajo forzado, por ejemplo, o trabajo sexual. Entonces, en esta ley también hay, hay, hay disposiciones que los protegen. El Código Penal Federal, la Convención sobre los Derechos del Niño y los convenios de la OIT, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de la edad mínima para trabajar, que son 15 años. Pero bueno, retomando un poco el tema de trabajo del hogar y el contrato por escrito, en cuanto a trabajo del hogar, se especifica que hay que entregar un certificado médico 2 veces al año. Se debe de respetar su horario. Igual son 6 horas diarias y máximo 36 horas semanales. Eh, Deben de haber terminado la educación secundaria, que esto es parte de la educación básica, ¿no? Hasta tercero de secundaria. Y si no la han concluido, que la persona empleadora los apoye para que puedan concluirla. Si trabajan en el domicilio donde, perdón, si habitan en el domicilio donde trabajan, el lugar donde pernoctan debe de ser seguro, debe ser un espacio digno, un espacio limpio, donde ellas o ellos puedan pues descansar y tener su tiempo de, sí, de descanso, ¿no? Que ya no están haciendo ninguna actividad y que sea un lugar pues seguro para ellas y ellos. En cuanto al contrato por escrito, aquí ya está un poco más detallado, debe tener, pues obviamente nombre y apellido, ¿no? Tanto de la persona trabajadora como de la persona empleadora. El lugar, hay que poner el domicilio donde están trabajando, cuándo se inicia el contrato y cuál va a ser la duración del mismo, qué tipo de trabajo van a realizar, cuánto se les pagará y cómo se realizó ese cálculo. Eh, pues sí, si estamos hablando, no sé, de 10,000 pesos a la quincena, ¿no? Por decir. Entonces, cuál es el salario diario? ¿Qué incluye este salario? O sea, ¿cómo se llegó a ese cálculo? También, cada cuánto tiempo, si va a ser semanal, mensual, eh, o quincenal, cómo va a ser ese pago, cuántas horas al día van a trabajar, cuál va a ser sus vacaciones, si pueden pedirlas cuando ellos quieran o están establecidas, no sé, para diciembre, para verano, no lo sé. Cuáles van a ser sus periodos de descanso diario y por semana. Cuáles son las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le deben de avisar si van a prescindir de sus servicios o esta persona trabajadora va a renunciar? También cuáles van a ser las condiciones, si les van a dar alguna herramienta de trabajo y si sí, este, si van a habitar donde van a trabajar en el caso de trabajo del hogar, pues cómo, cuándo y dónde se les va a dar alojamiento y alimentos. Debe estar muy claro todo eso. Esto es entonces el prontuario. Esto va dirigido a las y los adolescentes en edad permitida para trabajar y que les comentaba, es muy importante que conozcan todas estas características. Otro de los entregables o de las actividades que hemos hecho es esta capacitación para personas facilitadoras. Les comentaba que es parte del plan de trabajo de la City. Y el nombre de este curso de capacitación se llama Trabajo Infantil y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta fue elaborada por Save the Children y ya está disponible en la página, en una plataforma de la Secretaría del Trabajo que tiene para todas y todos los trabajadores
o público en general. Incluso ustedes pueden tomarlo si les interesa. Es de 30 horas. Se les da un certificado por parte de Save the Children y de la Secretaría del Trabajo, porque es pues sobre trabajo infantil, ¿no? Y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La verdad es que esta capacitación está muy interesante, creo que les queda un panorama mucho más claro y amplio de lo que es el trabajo infantil, el trabajo adolescente, y permite conocer muchas herramientas que existen para, por ejemplo, sobre la inspección del trabajo, esta información que puede ayudar para crear estas políticas públicas o para crear acciones muy puntuales en las que se pueda coadyuvar a erradicar y prevenir el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente. Aquí se puede ver pues, la liga, ¿no? Yo creo que les pueden compartir esta presentación para que ustedes puedan ingresar a la liga si están interesados en tomar esta capacitación que tiene pues valor curricular, ¿no? Otro de los entregables es el formato de detección de trabajo infantil. Es literalmente formato donde se llena la información cuando estamos ante casos de trabajo infantil, ¿no? Ya sea en hospitales, en ministerios públicos, en escuelas, en procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, en sistemas DIF de los 3 niveles de gobierno. Este formato todavía no está en estos lugares, ¿no? Pero ya se realizó y está en fase de pues, distribución para que justamente podamos detectar estos casos de trabajo infantil y tener información más, pues decimos, más al día, ¿no? Que esperar cada 3 años a que salga la ENTI. Entonces, es importante que pues también lo conozcan, ¿no? Cuando ya esté disponible, que ustedes lo puedan conocer. Tiene 4 secciones: datos generales de registro, datos de identificación de niñas, niños y adolescentes, datos sobre la empresa, empleador o negocio, el trabajo. Comentarles que hicimos en con la OIT, Pina, Yucatán, detectar si el formato pues tenía tenía alguna área en cuanto a extensión, porque es un formato en el que la persona que está preguntando, pues es directamente a la niña, niño o adolescente. Entonces, es importante que el lenguaje, por ejemplo, o la duración de las preguntas, pues sea muy, muy ágil. Y bueno, eso fue lo que detectamos, ya lo ajustamos y pues ya está listo este formato para ser casi, casi publicado. Las cláusulas que les comentaba, estas son cláusulas que enmarcan estas obligaciones, derechos laborales y humanos de los adolescentes en la edad permitida para trabajar. Está dirigida a pues organizaciones sindicales, patronales y empleadores del sector público, privado y social para que sean incluidas en los contratos colectivos de trabajo. Hablan sobre la edad mínima para contratar. Son 7 cláusulas nada más, pero son muy, muy importantes porque establecen la edad mínima para acceder al trabajo adolescente, los requisitos para poder acceder a este empleo, el salario, prohibición de los salarios especiales, lo que les decía que deben de pagarles lo mismo que un adulto que hace el mismo trabajo, la jornada de trabajo, tiempo extraordinario y días de descanso y labores peligrosas o insalubres. Y bueno, me voy un poco más rápido porque veo que ya me estoy extendiendo, pero también comentarles que dentro de esta comisión de la City, que es parte de las actividades que ha hecho la Secretaría del Trabajo, porque la Secretaría del Trabajo por obvias razones preside esta comisión, también se creó una red nacional de comisiones locales, red nacional de cities, ¿no? Para hacerlo un poquito más corto. Esta red nacional tiene el objetivo de pues, articular, obviamente, a las instituciones de los 3 niveles de gobierno, porque existen cities locales. Ahí en Chiapas hay cities municipales y ahí está la city estatal, así como en varios estados del país. Todos los estados tienen una city, pero no todos tienen tanta actividad. Hay unos que tienen más actividad que otras. Chiapas es uno de los estados que tiene más actividad, que su comisión tiene una actividad, ¿no? Importante. Estas comisiones locales esta red se creó el 12 de junio del 2020
y es un grupo de trabajo permanente de la City. En el marco de esta red se firmó un pacto en 2023, se llama Pacto del Maya para la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente permitido. Este pacto fue firmado por la mayoría de las secretarías del trabajo u homólogas en la que acordaron fortalecer esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y proteger el trabajo adolescente dentro de sus ámbitos, ¿no? Entonces, pues aquí el secretario del Trabajo, el secretario Marat Bolaños, buscó, ahora sí, comprometer a las autoridades laborales locales en el que pudiera firmar y acordar fortalecer estas actividades, estas acciones contra el trabajo adolescente, el trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Y esto es porque el trabajo infantil es una, es una facultad compartida entre la federación y los estados. Hay una parte que le toca a los estados y hay otra que le toca a la federación. Entonces, que haya una articulación es muy, muy importante para poder lograr bajar estas tasas de trabajo infantil. Y bueno, otras acciones, en 2024 se publicó una norma oficial mexicana, la norma 038, en la que se clasificaron las actividades de menor riesgo para los trabajadores adolescentes en edad permitida. Esto viene de una reforma al artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, donde vienen justamente enlistados las labores consideradas peligrosas e insalubres, pero se hizo una reforma en la que se les puso ahí un como apellido a la fracción donde viene que está prohibido el trabajo agrícola, forestal, de cerrado, silvícola, y luego viene que no implique el uso de químicos, manejo de maquinaria y vehículos pesados. Pero este como apellido que se le incluyó causó confusión, por así decirlo, a ciertas industrias en las que dicen, bueno, las que quisieron pues decir, ¿no? De que bueno, aquí no, en la pizca de fresa no están trabajando con ningún químico, ninguna maquinaria, ningún vehículo pesado, entonces no hay problema que trabajen aquí. Pero eso no significa la reforma. La interpretación de la Secretaría del Trabajo de la reforma es justamente que sí, las actividades agrícolas, pero tampoco en actividades que permitan, no, que impliquen el uso de químicos, el uso de maquinaria. Entonces, bueno, derivado de esta reforma, se pidió que se generara, que se creara una norma oficial mexicana donde se clasificaran las actividades consideradas menos peligrosas. Y las menos peligrosas son las de tipo administrativo. O sea, no hay una actividad menos peligrosa en tema agrícola en sí, o per se, ¿no? O silvícola. No. Las menos peligrosas son pues las de tipo administrativo nada más y excluyen la operación de cualquier tipo de equipo o maquinaria peligrosa y obviamente de estar en campo abierto, ¿no? Entonces, esto es una de las actividades que ha hecho la Secretaría del Trabajo para proteger el trabajo adolescente. También se creó un protocolo de inspección para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Este se lanzó hace casi un año, el 7 de marzo del 2024. Se presentó el protocolo con la presencia del secretario y este protocolo tiene como objetivo establecer el procedimiento de actuación de las y los inspectores del trabajo cuando detecte un caso de trabajo infantil o trabajo adolescente o para detectar, ¿no? Si ha habido alguna denuncia o si sospecha de que hay trabajo adolescente no permitido o trabajo infantil. Entonces, este protocolo permite al inspector saber cómo actuar en estos casos. Otra de las actividades que hemos realizado desde la Secretaría del Trabajo es un grupo de trabajo para promover y difundir la importancia de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Esto se hizo pues cada 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, perdón, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, cada 12 de junio, y el año pasado se hizo una campaña alrededor de este día para justo hacer conciencia, ¿no? Promover esta cultura de prevención entre el público en general, pero pues específicamente entre los sectores empresariales, entre las personas empleadoras y también entre los gobiernos, ¿no? Para hacer esta conciencia y la sociedad en general. Y por último, mencionarles
que hay otra capacitación disponible por si es de su interés, que también trabajamos desde la City. Si se fijan, la City, la Comisión Intersecretarial, es el paraguas de todas estas actividades, ¿no? Excepto de la norma oficial mexicana, pero de todas las actividades que les he mencionado, se emanan de esta comisión intersecretarial y se emanan de su plan de trabajo. Entonces, es importante justamente tener un plan de trabajo, unas actividades, unas acciones muy puntuales, porque eso generan entregables y son de los que les he estado platicando, como esta capacitación en CLIMS. El CLIMS es la plataforma del IMSS donde hay capacitaciones de diferentes temas. Y por primera vez, la STPS, en colaboración obviamente con el IMSS y con la OIT, desarrollaron un curso en materia de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Este curso es más corto que el de Save the Children, que es de 30 horas, este es de 5 horas y ofrece información a la población en general para llevar a cabo acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil. Es también sobre este tema, pero es mucho más reducido. Entonces, aquí les mencioné dos capacitaciones que pueden ser de su interés para que las puedan. Una está en la plataforma de la Secretaría del Trabajo, que se llama Procadist, y la otra está en la plataforma del IMSS, que se llama CLIMS. Los dos son de esta temática y pues una es más extensa que la otra, pero las dos son muy valiosas para que conozcan más sobre el tema del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y pues quedo atenta a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias por su participación, por su exposición. Quisiéramos brevemente irnos a algunas preguntas que tenemos. También tenemos una manita levantada, dos manitas levantadas, hasta tres vamos a poder otorgar participaciones, también por los tiempos de nuestra ponente. Y si me permite, entonces le leo las preguntas. Eh, la primera que recibimos es, dice, ¿cómo distinguir el trabajo infantil con el trabajo de niñas, niñas y adolescentes en esquemas de trabajo familiar, que es muy común en nuestro país? Por aquí también de una vez le comparto otras que dice que si los familiares ponen a trabajar a los niños en una tabaquera, si es considerada actividad de riesgo. ¿Y qué pasa con los niños que se encuentran en la calle que laboran para los padres vendiendo dulces en las esquinas Muy bien, a ver. La primera era sobre cómo diferenciar, ¿no? El trabajo infantil de actividades, pues familiares? familiares en casa. Primero, lo más importante es fijarnos si es una actividad peligrosa, considerada peligrosa o insalubre, que están en manejo de alguna herramienta que pueda poner en riesgo su integridad. Segundo, que se esté descuidando su educación básica. Y tercero, que sea una actividad en condiciones peligrosas. En condiciones me refiero, por ejemplo, a algún lugar, incluso retomemos el ejemplo de la abuelita que vende panes o galletas. A la niña o el niño se le pide que meta las galletas al horno, que que maneje el cuchillo para alguna razón, eso ya es una actividad peligrosa. Está manejando maquinaria, herramientas peligrosas para su integridad. Pero si le está ayudando a embolsar, pues no es una actividad peligrosa, ¿no? O si está en un huerto familiar, la niña o el niño va a la escuela, pero ayuda en las mañanas o ya que regresa de la escuela a cosechar o a, eh, no sé, hacer alguna otra actividad relacionada con eso, no es trabajo infantil, ¿no? Eso no es trabajo infantil, pero sí hay que tener en cuenta estas condiciones, que no les quiten su educación debe ser la principal foco de atención, no que les quite su educación y que los pongan a trabajar, eso ya es trabajo infantil, pero hay que tener en cuenta pues estas condiciones. La segunda pregunta, ¿me la repites, por favor, Laura? Y claro,
Que, bueno, la otra era de los familiares que trabajan, que ponen a los Ah, hijos en una cartera tabacalera. con los Ahí, niños, y con los niños que se encuentran en situación de calle vendiendo dulces en la esquina. claro, en el caso de las familias que pues completas se van a trabajar en la industria de tabaco, de incluso en ingenios azucareros, en la pizca de cualquier fruta, todas esas no son permitidas. Son actividades agrícolas que las niñas y niños están expuestos en el campo a situaciones o a una que a veces ni les pagan por su trabajo porque son niños y pues no hay que pagarles según los empleadores, obviamente eso está mal. Y dos, están expuestos a la radiación solar, a la deshidratación y generalmente no están estudiando su educación básica. Entonces, es una actividad no permitida, sí es trabajo infantil. Sabemos que la realidad de las familias jornaleras, pues es muy difícil, muy complicada porque muchos de ellos migran a otras entidades y están trabajando en los cultivos de lo que sea y no tienen con quién dejar a sus hijos, a sus hijas, y los traen ahí con ellos y pues dicen, bueno, pues que estés aquí, pues sin hacer nada, pues órale, ayúdame. Pero no, aquí la persona empleadora debe de facilitar el acceso a la escuela de las niñas y niños que estén en esa situación, hijos de jornaleros, debe de facilitar guarderías. Entonces, yo sé que no es lo común, que no es, desafortunadamente no es lo que pasa, pero es lo que debería ser o lo que debe ser, ¿no? Entonces, sí es trabajo infantil también. ¿Por qué? Porque están bajo estas condiciones. Siempre hay que fijarnos en que si cumplen estas condiciones, entonces, aunque estén con sus padres, están en trabajo infantil. En el caso de las niñas y niños que están en ambulantaje en la calle, pues es lo mismo, están en una situación que los pone en peligro generalmente y están descuidando su educación. Entonces, hay pues ciertos permisos que puede expedir la inspección del trabajo local en temas de, de, de trabajo ambulante. No los tengo aquí a la mano cuáles serían, pero definitivamente no, los casos son, o los casos deben ser que no estén poniendo, no estén dejando de lado su educación, que no los ponga en peligro, que los van a atropellar, o sea, está complicado, o que no los pongan tanto tiempo al sol, a la intemperie. Entonces, hay que fijarnos muy bien qué características o qué condiciones cumplen el trabajo cuando se da en el seno familiar para poder identificar si es trabajo infantil o no es trabajo, es simplemente pues una ayuda o una actividad remunerada hasta cierto punto que se les puede dar a los adolescentes y que pueden incluso y que desarrollan un oficio, no que aprenden un oficio de sus padres que no los pone en peligro y que no los distrae de su educación básica. Eso es lo que les podría decir. Espero haber podido contestar sus preguntas. Sí, gracias, maestra. Si está de acuerdo, abriríamos las tres participaciones, las tres primeras que nos aparecen, que es de Isabel, Mariana y Graciela. eh, Son quienes levantaron la mano primero y Juan Antonio, si hubiera posibilidades al último, lo pasamos. Claro, sí, adelante. Ok, Isabel Ramírez, a ver, vamos a ver si puedes abrir tu micrófono, si no, ahorita te apoyamos. ¿Tienes abierto ya? Listo, buenos días. Pues primeramente estar agradecida por este gran tema que se aborda y desde todas las instituciones y está altamente respaldado y con todo el conocimiento de las personas. Em, Soy abogada litigante, presidenta y representante legal de una asociación civil jurídica en su núcleo, con un proyecto integral, con equipo multidisciplinario. Ya tenía la pregunta que me interesaba la capacitación para personas facilitadoras, ya dio usted la información. Em, em, Me interesaría saber, maestra, sobre esa red nacional de CITIS para poder participar como ONG y me interesaría si
a través de llevar el curso, acreditarlo y tener esa constancia que nos da conocimiento y también lenguaje, eh, para poder dirigirnos a las personas que detectemos acá. Por ejemplo, yo estoy en Acala, Chiapas, que pudieran tener en sus negocios a niños, niñas o adolescentes en trabajo infantil eh, no permitido y en trabajo adolescente. Y otro, ya que también existe aquí por parte de Chiapas, ¿qué pasó con el observatorio que existía del trabajo infantil en Chiapas? Hasta 2015 estaba el observatorio y es una institución muy importante porque pues es el filtro donde pues todos convergíamos ahí y era como moderar a todas las instituciones, ¿no? Eso me interesaría saber y participar en el CITIS, eh, municipal o estatal, y cómo poder ser acreditado como un gestor, no un gestor, como una persona acreditada, no como inspector, sino como esa persona que si nos apersonamos, vaya, en algún negocio, podamos acreditar, ¿no? Porque si yo llego, aunque yo sea abogada, aunque yo esté acá en la comunidad, pero el llegar a un negocio, pues ya se presta a malas interpretaciones, no solo también de la persona, ¿no? Que quién soy yo como para ir a ver su negocio, ¿no? Entonces, en un modo siendo una red humana, ¿no? Para apoyar en esta parte de la prevención del trabajo infantil. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias por pues esta iniciativa, ¿no? De ayudarnos a difundir estas características que debe de tener el trabajo adolescente en edad permitida y también a difundir el tema del trabajo infantil que per se está prohibido el trabajo infantil, ¿no? Porque es de menores de 15 años. Voy a tratar de contestar tus preguntas. Primero, mencionabas de ser parte de la red de CITIS, de comisiones locales. La red de comisiones locales está dirigida a estas comisiones estatales, o sea, están todos los estados en estas reuniones, porque justo lo que se hace desde la City Federal se baja a los estados para hacerlos de su conocimiento y que haya retroalimentación de ellos e incluso que haya un intercambio de mejores prácticas, ¿no? Lo que le funciona a Durango tal vez no le funciona a Chiapas, o lo que le funciona a Chiapas no le puede funcionar a Tabasco, no lo sé, ¿no? Entonces es un espacio de intercambio de estas prácticas. Como tal, personas particulares no podemos formar parte porque por obvias razones es de la red de comisiones locales, pero mencionabas también, podría ser que como ONG te acerques a la comisión de tu municipio o a la comisión estatal de que quieres ser parte de tu comisión para poder estar en el medio, por así decirlo, y poder ser parte tal vez no de la toma de decisiones, no lo sé, pero sí de poder participar y saber cómo puedes involucrarte, irte involucrando, ¿no? Más en este tema y en poder, dar asesorías muy informadas a las personas que tengan estas inquietudes. Eh, para acercarte, por ejemplo, a mí me parece muy bien que haya iniciativa ciudadana, ¿no? De que todos, cuando sabemos algo de un tema y que podemos ayudar a otras personas, por ejemplo, aquí tu servidora que lleva el tema de trabajo infantil o trabajo del hogar, yo con mi círculo cercano, yo les digo, oigan, es que trabajo del hogar tiene que ser así, 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 ¿no? No lo hago a título de la secretaría, lo hago a título personal porque es lo que yo conozco, ¿no? Lo que yo sé, pero sí me ha funcionado, sí me ha servido hacer este trabajo a título personal, muy sensibilizador, ¿no? De que hay que dar de alta a las personas trabajadoras del hogar ante el IMSS,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Es lo que yo les puedo compartir a las personas cercanas. ¿Por qué? Porque ya es obligatorio. ¿Por qué? Porque es lo correcto, lo que dice la ley. Entonces, también podemos hacerlo nosotros, ¿no? De que, oiga, no está bien que contrate, perdón que me meta, pero no está bien que contrate a un niño de 13 años trabajando aquí a que cobre en Lavarrotes, por ejemplo, porque pues no está bien. Ah, pero usted qué sabe, mire, lea esto, ahí está en la Secretaría del Trabajo, léalo, revíselo para que usted, digo, podemos hacer eso desde lo individual, ¿no? Porque son documentos al público en general y lo que nos interesa es que todo el mundo los conozca. Eh, ya en ya la parte, pues sí, no punitiva, pero sí que de aplicar la normatividad, sí le compete a las autoridades laborales, tanto locales como federales, ¿no? Aquí diría un inspector del trabajo es el que acude a los centros de trabajo, que en este caso son desde la peluquería de la esquina hasta la empresa que vende cemento, al por mayor, ¿no? A estas autoridades les compete ir y les compete revisar que se cumplan o que se respeten estas condiciones que vienen desde la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues se me ocurren estas dos cosas, que se pueda acercar como ONG a su comisión local, de la City local, que levante la mano, que quiere participar, que quiere formar parte y también tomar estas capacitaciones para que tenga más idea de todo lo que se hace alrededor de trabajo infantil, lo que se ha hecho, tanto la de Procadis, que es la plataforma de la Secretaría del Trabajo, como la de LIMS, la de CLIMS, que ambas fueron hechas en colaboración con, bueno, nosotros en la STPS, una con el IMSS y la OIT y la otra con Save the Children. Entonces han sido organizaciones internacionales pues muy importantes, ¿no? De peso, en las que se ha hecho un trabajo bastante riguroso para poder ofrecer este tipo de capacitaciones. Y le invitaría a Isabel a que las tomara y ya si ustedes se empezaran a involucrar ya con su comisión local para irse, pues empapando de esto, pero ya tomando, por ejemplo, la capacitación, ya conociendo estos documentos que están en la Secretaría del Trabajo, pues yo creo que todos los aquí presentes podríamos poner nuestro granito de arena y decirle, si vemos, ¿no? Alguna violación a los derechos laborales a una niña, niño o adolescente, pues sí, es una injusticia, ¿no? O sea, ver un niña, niño es una injusticia porque se le está privando de otros derechos como es la educación, generalmente. Entonces podríamos, de una manera muy respetuosa, de que le invito a que conozca que pues no está bien tener a una niña, niño trabajando aquí. Mire, la Secretaría del Trabajo tiene esta información, pues revísela para que no le vaya a caer un inspector. No lo sé, ¿no? Ya más a título personal, empezar a hacer conciencia, como lo estamos haciendo todos aquí en el diplomado, ¿no? Ya conociendo esta información que cada ponente les ha estado dando, nos abre un poco más la mente para hacer conciencia y poder sensibilizar, a lo mejor a nuestro círculo cercano nada más, ¿no? Por lo pronto, pero si cada uno lo hiciera, pues yo creo que podríamos tener menores tasas de trabajo infantil o mayor respeto a los derechos laborales de los adolescentes. Pero muchas gracias por la iniciativa y bueno, esa sería mi respuesta. Acérquese a la comisión local para que se pueda ir involucrando con ellos. Gracias. Y del observatorio, perdón, ese sí no lo conocía, no tengo idea. Yo creo que es algo muy local ahí en Chiapas, no tengo información que le pueda dar sobre eso. Tal vez ahí ya directamente en el gobierno estatal o municipal le puedan dar más información. Gracias, maestra. Sí, sin duda vamos a tratar de acercarnos a los integrantes de la City aquí en Chiapas para poder buscar más información al respecto. Y Muy bien. continuamos con Mariana Carreño, con su participación. No sé si aún gusta, si puede abrir el micrófono, adelante. Ok, ¿me escuchan perfecto todos? Yo los escucho. Sí, Mi única pregunta es, o sea, en relación con, o sea, en esta vinculación que existe entre los delitos en materia de trata de personas y el trabajo infantil, teniendo en cuenta la parte de trabajo forzoso y lo que dice el convenio 182 de la OIT, que es el de las peores formas de trabajo infantil,
Quería preguntar, bueno, a partir de la emisión de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata, se mandata a la Secretaría del Trabajo elaborar detección de posibles en los centros laborales. Ese documento se 2014, sin embargo, no porque se quedó de actualización. Entonces, como esta de la Secretaría del Trabajo como la comisión y también justo pues preguntar cuáles son los avances o los trabajos que se han realizado para la emisión de este protocolo. Bueno, tal vez no la emisión, sino la actualización de este protocolo. Muy bien, muchas gracias, Mariana, por tu pregunta. Es muy pertinente. Fíjate que sí, formamos parte de la Comisión de Trata y justamente ya han habido trabajos para actualizar este protocolo. Nada más que aquí hay un tema muy importante en cuanto a facultades. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, va dirigida, sus acciones van dirigidas a los centros de trabajo. Aquí es un poco ahí complicado porque va dirigida a centros de trabajo formales, porque justo son los que podemos inspeccionar. Ahí es donde va la inspección. Los centros de trabajo formales son centros de trabajo que están establecidos, están debidamente constituidos y donde tanto el SAT como el IMSS, como nosotros, como Secretaría, debemos o tenemos información. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Por el otro lado, el tema de trata de personas va dirigido o es más bien, es un delito, es un delito penal del orden penal. Ya no estamos hablando de una infracción a la Ley Federal del Trabajo, porque en la Ley Federal del Trabajo no vienen configurado trabajo forzoso como tal. O sea, el trabajo forzoso es un delito. Ya es tema de justo hasta esclavitud, trata de personas, y bueno, una serie de situaciones que no vienen en la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí hay como una línea muy, no delgada, pero sí confusa en cuanto a las facultades, lo que le toca a la Secretaría del Trabajo en el tema de trabajo forzoso y lo que le toca ya a la Secretaría de Gobernación, que la que trae el tema de trata. Entonces, en cuanto a la actualización del protocolo, sí tengo conocimiento. Yo no formo parte de esa comisión, pero sí tengo conocimiento que se ha estado actualizando. Y por el otro lado, comentarte que el trabajo, que la Secretaría de Gobernación es la que lidera este tema, el tema de la trata de personas, justamente porque las atribuciones de la Secretaría de Trabajo se limitan a la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal del Trabajo no vienen estos delitos como te digo, repitiendo un poco, es un tema de carácter penal. Entonces, sí estamos trabajando. Yo no te podré decir cuándo van a publicar este protocolo. Tengo conocimiento que ha estado actualizándose, precisamente porque ha habido reformas a la Ley General de Trata. Entonces, pues se los quedo debiendo cuando se los debo, cuando tenga conocimiento, voy a investigar en qué va. Si ya hay alguna fecha, pues con gusto lo puedo hacer del conocimiento de los organizadores del diplomado para que les puedan dar esta información y estén pendientes. Justamente el protocolo de trata se ha estado trabajando con el protocolo de inspección, el que les mencioné en la presentación. Entonces, pues el protocolo de inspección se publicó hace un año. Yo supongo que el de trata, pues no debería de tardar mucho, ¿no? A reserva de lo que te pueda comentar. Perfecto, maestra. No sé cómo esté de tiempo. Sería una última participación, si está de acuerdo. Y Eh, adelante, está bien. Teníamos a Graciela en la fila. No sé si todavía está por ahí. Y quienes más quisieran hacer alguna pregunta, si les queda pendiente, ya copiamos las del chat, se las haremos llegar vía correo electrónico por los tiempos que tenemos. Las demás personas que no alcanzaron a participar, igual si nos pueden mandar un mensajito aquí en el chat, se lo haremos llegar a la maestra Graciela.
Mira, si quieres, podemos, creo que nada más hay dos manos levantadas, entonces puedo contestar las dos. Ok, perfecto. Entonces, adelante, Graciela, ¿la escuchamos? Gracias, buenos días. Es una pregunta muy rápida porque justo me entró en confusión este tema de las actividades que no son consideradas como trabajo en el caso de los niños actores. O sea, si solamente está permitido el trabajo con los adolescentes, ¿qué pasa con estos niños actores que sí trabajan y entonces de qué dimensión estamos hablando? Porque ellos deberían de tener también un contrato y condiciones especiales. ¿Cómo manejan este tema? Específicamente, digo, es el único ejemplo que se me ocurre ahorita, pero podría haber otros similares. ¿Cómo clasifican y cómo, pues digamos, se atiende este tema de los niños en un tema que es actuación y que podría clasificarse como, no, como una actividad no laboral? Claro. Justamente la Ley Federal del Trabajo considera casos de niños artistas, deportistas, en desarrollo científico y en otras actividades que no ponen en riesgo su salud y son de desarrollo propio, incluso hasta de su personalidad, ¿no? En el caso de los niños artistas. Entonces, así como hay el trabajo adolescente permitido, tiene sus características y condiciones que debe de cumplir, también las niñas y niños menores de 15 años que trabajan que son niños actores, también hay condiciones que deben de cumplir. Están en la Ley Federal del Trabajo. En general es que deben de tener el permiso de su padre, madre o tutor, que deben de permitir o su actividad debe permitir que continúen su educación básica, eh, pues que no sean actividades que los pongan en peligro. Y bueno, una serie de condiciones que son muy parecidas a la de los adolescentes en edad permitida de trabajar, pero la Ley Federal del Trabajo sí los considera y sí los menciona. Esos son los únicos casos en los que el trabajo en menores, en niñas y niños menores de 15 años, no se considera trabajo infantil. Todo lo demás, lo demás fuera de eso, en cuanto a niñas y niños menores de 15 años, sí se considera trabajo infantil y no está permitido. Muy bien, maestra. Entonces, el siguiente sería Juan Antonio Granados. Sí, hola, gracias. Graciela, muy interesante ahí tu presentación, felicitarte. Y ahí en el chat se está solicitando, de igual manera te pediría a ver si nos pueden compartir tu presentación, la cual está muy padre, muy dinámica. Trae mucha información ahí, bastante actualizada y nos serviría mucho las entidades federativas estar en el mismo tono. Entonces, si pudieras ahí compartirla, me uno a la petición de los solicitantes, por una parte. Y por otra, hay una pregunta, hay un tema que tengo una duda y nos sigue surgiendo. Ese es un poco de lo que te han preguntado los anteriores compañeros. Un tema ahí para que haya una relación laboral se necesita un sueldo, un patrón, una jornada y un lugar de trabajo. Eso está definido en la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, en el caso de los empacadores voluntarios, que son los famosos cerillitos, nos han dicho los supermercados, me dicen, es que si hay un trabajo, se le remunera de las propinas que él recibe. Ok, pero se está empleando en tu centro de trabajo. ¿Tú le estás pagando por eso? No, nada más es lo que él reciba. Entonces, no hay un patrón directo, por así llamarlo. O sea, sin embargo, todos los patrones que le dan propina serían su patrón. Entonces, ¿quién tiene esa responsabilidad laboral? ¿Se considera una relación de trabajo? ¿Qué pasa con esos menores empacadores que sí realizan una actividad laboral? Sin embargo, no se ha definido su patrón, reciben un sueldo, pero no es a veces no sabemos si alcanzan el mínimo que la ley establece, porque pues son propinas, es muy variable. Entonces, ¿qué pasa ahí en este caso? ¿Se considera trabajo infantil? ¿Se considera actividad voluntaria? ¿Dónde queda esta figura de los empacadores voluntarios? Fíjate que lo de los empacadores voluntarios que son niñas o niños ya está prohibido. No debería de haber ningún supermercado que tenga niñas y niños empacando. Por eso, de hecho, ya tengo años que no veo niñas y niños en supermercados. Ahora se ven adultos mayores.
Entonces, no debería de haber niños y niños en los supermercados, porque ahí regresando un poco a la teoría, ¿no? Que les mostraba, están en una actividad peligrosa o considerada insalubre porque están en una posición repetitiva que es estar parados, ¿no? Dos, cargan más de 7 kilos, seguramente, cuando están empacando. Entonces, comentarles que en los supermercados es en los centros de trabajo donde más ocurren accidentes de trabajo. Entonces, no es un lugar donde deban estar niñas y niños, o sea, ya no está permitido, deberían ¿De dónde nos acompañas, Juan Antonio? ¿Eres del Estado? ¿Eres del gobierno estatal? Sí, O, Secretaría de Trabajo, sí, ah, Secretaría de muy Trabajo bien, Coahuila. pues, perdón, Entonces, Coahuila, sí, muy nos bien. pasa mucho eso. Inclusive, si nos pudieras pasar ahí el precepto o la norma donde lo tiene así, tal cual una Sí, prohibición, pues para nosotros nos complementa mucho decir a estas personas, porque en verdad tenemos, no sé, un 60% de esas personas que vienen y solicitan esos permisos. Entonces, para pues nosotros también estar amparados y decir, oye, pues por esta norma, por esta ley, por este claro. decreto, por este precepto legal, no es que no te querramos dar un permiso, sencillamente está prohibido por esto y pues bueno, ahí no habría forma de extender un permiso, ¿no? Y no incumplir tampoco con las disposiciones Claro. legales. Voy a investigarlo con mi jefe, que me diga dónde está, porque justo ya hace tiempo en alguna otra plática me habían preguntado esto y no, yo en ese momento no tuve la respuesta. Le pregunté, me dijo, es que ya no está permitido que haya niñas y niños empacadores. Entonces voy a retomar esto con él, que me diga si hay alguna disposición o a lo mejor, no lo sé, pero puede que me remita a el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, donde vienen las actividades consideradas insalubres y peligrosas, que ahí puedes retomar, ¿no? A reserva de que yo tenga más información que darte, que es una actividad, es una posición repetitiva que esté parado, para empezar, ¿no? Y que en un supermercado, bueno, eso tendríamos que buscar una estadística, ¿no? La sé porque conozco con mis compañeros de inspección que se ha dado esos comentarios de que los lugares donde más ocurren accidentes de trabajo es en supermercados. Entonces, déjame ver si tengo algo más con qué complementarte para que tengan los elementos para decirles por qué sí, por qué no se pueden tener a niñas y niños ahí. También no sé si serviría el tema de su educación básica, que pasan varias horas ahí, más tiempo del que deben de pasar. Todos estos documentos, bueno, todos estos requerimientos que se hacen en los documentos que les mencionaba la guía y lo del prontuario digital, sí es importante que los tengan. Ana Karen, ¿estás por aquí? ¿Me ayudas a ponerles en el chat la liga de los dos documentos? Para que tengan directamente estos dos documentos y tengan uno que es el dirigido ya te vi, Ana Karen, ¿sí me escuchaste? Ah, ok, súper. Que tengan los dos documentos, el que va dirigido a los empleadores y el otro que va dirigido a las niñas y niños. Bueno, adolescentes más bien, porque es para el trabajo adolescente permitido. Este, y no sé, Juan Antonio, si puedas escribir tu correo electrónico para poder mandarte la respuesta que me dé mi jefe, ya que la tenga en el Sí, chat claro, o con de todo alguna gusto. manera. Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto, ahí por el chat queda mi posición en esta parte, el cual, pues, te repito, es importante para nosotros documentar y establecer Claro. no un permiso, ¿no? Es decir, no te lo niego nomás sí, Ujú. existe un Sí, fundamento. hay que fundamentar por qué se Exacto, niega algo o se aprueba algo, exacto, ¿no? Ahí claro. estamos poniendo, Ana Karen, en el chat el link del prontuario y el link de la guía. Ahí vienen la lista, bueno, entre otras cosas, la lista de las labores insalubres y consideradas peligrosas para adolescentes en edad permitida. Y en trabajo infantil ni siquiera es necesario, ¿no? Poner las actividades no permitidas porque el trabajo per se no está permitido, pero bueno, también les puede ayudar de referencia. No sé si ya lo pusiste, Juan Antonio, tu correo, no lo veo por aquí. En este momento, Ah, ok, muy bien, ahí está. perfecto. Muchas gracias. Muy ¿Alguien más?
Ajá. Maestra, no sé cómo se encuentre de tiempo, si gusta que concluyamos. Sí, nada más esas dos que están levantadas, Miriam y Freddy, porque sí, ya no nos podemos extender más también por el tema de tiempo, ¿no? Pero sí les puedo contestar las otras dos. Perfecto, adelante Freddy, entonces, si puede abrir su micrófono. Bien, buenos días, felicitar a la maestra Graciela por su presentación, la verdad, una presentación bastante clara, se nos compartía y me gustaría hacer referencia un poco a la primera presentación, la compañera también de Chiapas, la importancia de estos temas, ¿no? Nos queda claro que hablar del trabajo infantil, el trabajo forzoso, mismos que están establecidos ya en la Ley Federal del Trabajo, dentro del ámbito de competencia sabemos que es un tema de la propia ley general, ¿no? Es un tema que corresponde a la propia Secretaría del Trabajo por ser el ente regulador a través de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la importancia de estos temas, ¿no? De seguir fortaleciendo, de seguir profundizando estos temas con los gobiernos estatales, ¿no? Con los gobiernos municipales. Me queda claro, por ejemplo, en estos gobiernos municipales, en donde son capitales, por ejemplo, de los estados y estas grandes ciudades, en donde hay áreas afines a la protección, sobre todo de estos derechos del trabajo y la prohibición de estos temas, obviamente el trabajo infantil y el trabajo forzoso, pero ¿qué hay de aquellos ayuntamientos municipales, por ejemplo, en donde no se encuentran, donde no hay áreas afines a la protección, por ejemplo, a la protección, a la promoción, a la difusión de estos protocolos, de este prontuario e incluso de estos propios derechos, ¿no? Que tienen las y los adolescentes en cuanto a estos temas? Ni se diga, por ejemplo, de las niñas y niños, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces están trabajando de manera forzosa, son explotados por ejemplo, el trabajo infantil también vemos en donde, dado al desconocimiento del marco legal, del marco jurídico y de este protocolo y de este prontuario, muchas veces hay una omisión por parte de algunas instituciones, de algunas áreas, y no nada más de los ayuntamientos, incluso de otras áreas de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, hay una omisión prácticamente hacia estos temas, ¿no? ¿Cómo hacerle prácticamente para que en el ámbito de su competencia, de sus competencias, estas instituciones o estas áreas afines puedan empaparse, por ejemplo, ¿no? Y tener mayor conocimiento de estos temas y por ende puedan orientar, canalizar a estas, no sé, cuando hay una violación o una omisión en cuanto a estas, tanto al trabajo infantil y al trabajo forzoso, cómo hacerle, ¿no? Para que estas áreas tengan mayor conocimiento y puedan tener a la mano y poder orientar pues prácticamente en la prevención de estos temas, ¿no? Por ahí siento que es importante hacer campañas como de difusión, de divulgación de todos estos instrumentos que existen y cómo aplicarlos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Más que una pregunta, mi orientación también pues va hacia esta parte, ¿cómo hacerle cuando en estos espacios no hay áreas afines que puedan proteger o garantizar prácticamente estos temas, ¿no? Muchas gracias, Freddy. Pues así como lo comentas, desafortunadamente hay muchos retos en el área local en cuanto a esta difusión y conocimiento. Hay también porque los cambios de gobierno se producen cada 3 años. Generalmente hay rotación de funcionarios, pues no termina, ¿no? De permear este tema de trabajo infantil, desafortunadamente. Por eso, eh, eh, y tu pregunta, pues sí es muy pertinente y se repite desafortunadamente mucho en los, pues, espacios en los que estamos hablando con los estados, que precisamente hay un desconocimiento e incluso una falta pues no de interés, pero sí
por el mismo desconocimiento, pues no existe, ¿no? Esta necesidad de tener más sensibilización, más conocimiento, más herramientas. Y precisamente es lo que hace la City, lo que está intentando hacer al crear este grupo de la Red Nacional de Comisiones Locales, es que a través de las comisiones de los estados, en este caso el de Chiapas, haya un más conocimiento con estas herramientas que hemos generado, con estos diplomados, con estos cursos, y que estos cursos que son en línea y que cada quien los hace a su tiempo, pues puedan llegar a los funcionarios locales que están cambiando cada 3 años por obvias razones, pues cambian los gobiernos muchas veces, y que pues, puedan tener este conocimiento y poder darle seguimiento a sus obligaciones, ¿no? Que cabe mencionar que el trabajo infantil escapa de las facultades de los municipios. Aquí le toca a los estados, al estado de Chiapas, al Entonces, aquí sería más bien acercarnos al Estado para pedir que o mande personas a capacitar o mande material de difusión o les diga qué hacer en caso de un caso de trabajo infantil, pero es importante que desde el Estado puedan tener toda esta información y seguimiento porque es con el que, por ejemplo, la City tiene más comunicación con las autoridades locales laborales. Y sí, muchos municipios, no nada más es el que me mencionas, hay muchos casos en todo el país que están así. Entonces, por eso es muy importante esta Red Nacional de Comisiones Locales, es lo que hemos estado intentando hacer. Eh, y nada más, pues pedirte que nos ayuden a difundir estas capacidades, por ejemplo, tal vez ya no este diplomado porque ya tiene varias sesiones, pero sí estas capacitaciones que ofrece la Secretaría del Trabajo y el IMSS para que tengan mayor conocimiento y que puedan involucrarse más en el tema de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Perfecto, muchas gracias, maestra. Y por último, para ir ya dando cierre, sería la participación de Miriam de ANDA. Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la exposición y por el tiempo y la paciencia de responder nuestras dudas. Hace rato una compañera estaba preguntando sobre las niñas, los niños actores y demás. Entonces a mí me surge, tengo esta inquietud sobre las niñas, los niños sobre todo, que son pues expuestos en redes sociales, en YouTube, en TikTok, o sea, pero que además son monetizados, ¿no? O sea, como que su vida es documentada y monetizada. Si eso pudiera catalogarse como trabajo infantil, explotación, trabajo forzoso, porque pues se ve, ¿no? Todo lo que se documenta en el día a día. Sobre todo eso es la pregunta, ¿no? Si hay regulaciones al respecto para proteger, pues además de su bienestar y privacidad y los peligros a los que están expuestos, si se puede llegar a considerar como dentro de este marco de trabajo explotación. Muchas gracias, Miriam. Pues tu pregunta es muy actualizada, o sea, muy a lo que estamos viviendo en estos tiempos, de que sí, efectivamente hay padres y madres que exponen a sus hijos la vida diaria de sus hijos, ¿no? Que todo lo documentan, todo lo comparten, incluso ya empiezan a monetizar con esto. Y no hay como tal, hasta donde yo sé, no hay una normatividad que los proteja específicamente en este caso, ¿no? Está la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, donde, pues sí, ahí vienen a todo lo que tienen derecho las niñas y niños, incluso creo que menciona también a su privacidad, a su sano desarrollo, y bueno, una serie de derechos que tienen, pero no hay como tal, te digo, yo desconozco algo que los proteja de estos casos en específico. Y desafortunadamente la mayoría de ellos son expuestos por sus mismos padres. Entonces, sí es como, creo que va a ser un poco complicado llegar a alguna manera de evitar esto. Tal vez sí hay algo de donde nos podamos agarrar, ¿no? En la ley de su protección, porque sí, el derecho al sano desarrollo, educación, esparcimiento, privacidad, todo, pero pues tendría que ser un caso en específico como para poder realmente, ¿no?
llegar a una protección total de estos derechos. Pero en este momento desconozco que haya algo que proteja este tipo de casos. Y creo que eventualmente debería de haber, ¿no? Porque cada vez hay más casos así en los que tal vez, o sea, ya la Ley Federal del Trabajo, este artículo donde viene lo de la protección de niñas y niños actores, deportistas, científicos, pues ya le queda corto a la realidad actual, ¿no? Tal vez hay que incluirle ahí niñas y niños influencers, o no lo sé, ¿no? Dependiendo del caso, pero sí todavía no hay una regulación muy clara respecto a este tipo de situaciones, desafortunadamente, que ya cada vez hay más. Pero muchas gracias, me quedo pensando, me dejas pensando en este tipo de casos. Gracias. Muchas gracias, maestra Graciela Ramírez Cepeda, por compartirnos todo este tiempo, compartirnos también su conocimiento, su experiencia y también muchísimas gracias a cada uno de los participantes, a todas y a todos por su interés en el tema. Sin duda que la erradicación del trabajo infantil pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Y requiere precisamente este compromiso de todos, no solamente de las instituciones, de la sociedad en general y también del sector empresarial, por supuesto. Entonces, invitarlos a que sigamos sumando estos esfuerzos para garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes pues crezcan en un entorno seguro, con acceso a educación y oportunidades de desarrollo.